Bienvenidos a un nuevo programa de Palabras de Esperanza. Quien les habla, Joana Bastida. Y vamos a continuar hablando del tema o la secuencia del tema que comenzamos en el programa anterior, que estuvimos hablando de lo que significa ser cristiano. Y hablamos de algunas características específicamente de lo que significa ser cristiano, y hablamos que un cristiano es aquel que ha encontrado el camino de vida. Y citábamos como citas bíblicas o cita base para sustentar estas características, Juan capítulo 10, donde dice Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que una de las cosas que significa ser cristiano es habernos encontrado con la vida, y es específicamente nuestro Salvador Jesucristo, que Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que si ya tú has tenido un encuentro con Jesús, has tenido un encuentro con la vida, y eso significa ser cristiano. También estuvimos hablando de que el cristiano es aquel que tiene vida eterna, y hacíamos una pregunta basada a esta característica, que si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y en vista de que un verdadero cristiano, o lo que significa ser cristiano, es aquel que tiene vida eterna, el Señor también citó en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida, ¿verdad? Y Jesús vio que carecíamos de vida, y por eso Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que parte también de lo que significa ser cristiano es tener vida eterna, es tener esa vida que Él ofrece. Y estuvimos también hablando de que el cristiano es un hijo de Dios. Y en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dijo Jesús: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estábamos hablando de esta característica: el cristiano es un hijo de Dios. Así que, en resumen, lo que significa ser cristiano verdaderamente es que usted haya tenido un encuentro con la vida, que es Cristo Jesús, basado en que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Significa tener vida eterna, y Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y también significa ser hijos de Dios, porque a todo el que recibe a Jesús se le da el derecho y se le da la potestad de ser hijos de Dios. Y hablábamos de que no todo, entonces, según este versículo, lo que Cristo estableció aquí en su palabra es que no todos somos hijos de Dios, sino todos aquellos que hemos recibido a su Hijo Jesucristo, recordando que el único Hijo de Dios pues es Cristo Jesús. Pero si usted y yo lo recibimos en nuestro corazón, pasamos a ser coherederos juntamente con Cristo, y tenemos el derecho y la potestad también de ser llamados hijos de Dios. Y el cristiano es aquel que está en relación con Dios. Fue la última característica de lo que significa ser cristiano. Y tienes relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y si verdaderamente somos cristianos, o lo que significa ser cristiano, debemos entender que debemos tener una relación con Dios, cultivar día a día una relación con Dios. Y bueno, vamos a entrar en el tema de hoy, que es la secuencia de lo que comenzamos en el programa anterior: cómo llegar a ser cristiano. Como tal vez usted se pudiera preguntar, amiga que me escuchas o que me estás viendo desde diferentes lugares, ¿cómo puedo yo ser cristiano? Si ya entendí lo que significa ser cristiano, sé que ser cristiano es tener una relación con Dios, es encontrarse con la vida, es tener vida eterna y es ser hijo de Dios. Entonces, ¿cómo llego a ser cristiano? Y es de lo que vamos a estar hablando específicamente en este momento. Entonces, a raíz de lo que acabamos de considerar, el asunto que queda enfrente de nosotros es ¿cómo llegar entonces a esta relación con Dios? Y el primer paso consiste en que nosotros veamos las dificultades y barreras que hay en nuestro camino. Ellas existen, son muy grandes y no se pueden derrumbar fácilmente. Y ahora, si miramos lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Que fue morir por nosotros a través de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces hay 4 pasos específicamente que vamos a descubrir. Él abrió el camino, le seguimos y descubrimos que su plan es efectivo y es verdadero. Y el primer paso de cómo llegar a ser cristiano es darnos cuenta de que nuestro pecado nos separa de Dios. Y el pecado es una realidad.
usted y yo sabemos que hay cosas malas que no debemos hacer, sin embargo andamos en ellas, somos partícipes de ellas, nos complacemos muchas veces en esas cosas que son malas, pero que el Señor las llama pecado, iniquidad, perversidad, maldad. Hay muchos nombres donde se le da al pecado escrituralmente, pero lo más común o el más conocido es pecado. Entonces el pecado ha causado grandes estragos en la sociedad, en nuestras vidas, y todos debemos confesar nuestros pecados. Y en Proverbios 28, versículo 13 dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar, y quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Entonces fíjese lo que nos enseña este versículo, que el que confiesa su pecado, dice otra versión, y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. O sea que hay que confesar nuestros pecados, pero apartarnos, dejarlo, y vamos a alcanzar y recibir el perdón de Dios, porque el pecado es como una pared que nos separa de Dios. Y dice en Isaías que son nuestros pecados los que hacen que Él voltee su rostro, hace que Él no nos escuche. Hay una separación entre Dios y nosotros, y solamente a través de Jesucristo y a través de ese confesar de nuestros pecados es lo que puede quitar o derrumbar esa barrera que ha formado el pecado entre Dios y nosotros. También en Romanos, versículo 3, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice: no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, porque todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, y para volver a alcanzar, tener la oportunidad de volver un día a esa gloria de Dios, a esa presencia del Señor, de volver al cielo, es confesando nuestros pecados. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 18, también hace énfasis en esto. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. O sea, no hay nadie, ningún ser humano en esta tierra que pueda decir: yo soy libre de pecado, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de poder confesar nuestros pecados si queremos ser cristianos, si queremos ser seguidores de Jesús. Si queremos obedecer al Señor, una de las cosas o el primer paso tan importante que tenemos que tener en cuenta es reconocer que somos pecadores y que necesitamos confesar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra desobediencia delante del Señor. Si decimos que no hemos pecado, también dice Romanos 3:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Todos somos pecadores, pero cuando venimos a Él, cuando le damos la oportunidad de que Él pueda habitar en nuestro corazón, cuando confesamos nuestros pecados, pues somos perdonados, alcanzamos la misericordia y alcanzamos la gracia del Señor. Y aun cuando ya comenzamos una vida en Cristo, a caminar ahora como Él quiere, vamos a tener nuestras debilidades, vamos a tener nuestras caídas. Es semejante, nuestra vida en Cristo es muy semejante a un niño cuando comienza a caminar. Un niño no camina de la noche a la mañana, él comienza a intentarlo primero, va a tener sus caídas mientras sus pies se van afirmando, hasta que ya comienza a dominar y a tener esa firmeza en dar pasos más seguros. Y cuando nosotros comenzamos a vivir nuestra vida en Cristo, o nos convertimos en cristianos, que es ser un seguidor de Cristo y creer a Él, a su palabra, pues vamos a tener también momentos de debilidades, momentos donde podemos caer, pero nos levantamos y volvemos a intentarlos hasta que vamos a tener esa firmeza de continuar adelante y de poder alcanzar esa madurez espiritual que todos necesitamos. Entonces recuerda lo anterior, es lo que Dios dice y no lo que decimos nosotros. Entonces Dios dice que somos pecadores, Dios dice que si decimos que no tenemos pecado le hacemos a Él mentiroso. Entonces aquí lo más importante es lo que Él estableció en su palabra, ¿verdad? Y no lo que nosotros decimos. Y tras nuestros pecados Él ve la naturaleza pecaminosa, que es la causa de nuestra maldad. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, por eso nos inclinamos siempre a lo malo. Es más fácil para nosotros como humanos hacer lo malo, pensar mal, decir mentira, engañar, contender, que hacer lo bueno. A veces nos cansamos de hacer el bien
nos cansamos de ayudar, nos cansamos de pareciera de una vida íntegra, porque quizás nos sentimos tontos, quizás nos sentimos que van a abusar de nosotros, pero el Señor nos dice que debemos caminar en integridad y debemos caminar por lo menos reconociendo nuestros pecados delante de Él para alcanzar esa misericordia del Señor. Y Él nos va a ayudar a ya no ser ya no inclinarnos a esa maldad y a esa naturaleza pecaminosa, sino que en Él poder ahora gobernarla y dominarla a través de la nueva naturaleza que el Espíritu Santo va a comenzar a formar, a crecer y hacer crecer en nosotros. Entonces Dios habla acerca de nuestro pecado como si fuera un veredicto ante una corte suprema, y quiero recordarle que Él es el juez justo, ¿verdad? Y Él ha declarado que debemos confesar nuestros pecados. Y en Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y quizás en el momento no es una muerte física, pero sí una muerte espiritual, porque hay una separación entre Dios y nosotros, no hay una comunión con Él. Y dice también la Escritura que cuando venimos a Él estamos muertos en delitos y pecados, pero hablando de una manera espiritual. Estamos apartados, alejados de una comunión con Él, pero cuando venimos a Él, confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestra vida de pecado, pues vamos a alcanzar la misericordia del Señor. Y Él nos va a dar esa vida de lo que hablábamos anteriormente o en el anterior programa, que yo vine para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Y Él es el camino, es la verdad y es la vida, y cuando nos encontramos con Él, Él nos vuelve a restaurar, sopla aliento de vida en nosotros y volvemos a tener una comunión con el Señor, que fue lo que se perdió desde el principio allá en el Edén, con los dos primeros seres humanos como Adán y Eva. Entonces Dios declara también en Juan 3:18: el que no cree ya ha sido condenado. O sea que no es extraño que el hombre se desespere por su pecado, clamando: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Verdad? O sea, no tenemos excusa, no podemos justificarnos delante de la presencia del Señor. Y como no podemos justificarnos, bueno, pero Dios ha hecho algo para remediar nuestra situación de pecadores. Y Él está en Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, con el Señor Jesús el Cristo. Entonces, la solución o el remedio para nosotros tener paz con el Señor es Cristo Jesús. Siempre la provisión para el perdón de nuestros pecados es a través de Cristo. Esa redención, esa justificación la podemos alcanzar en el Señor. Una vez que nosotros venimos delante de la presencia del Señor y confesamos nuestros pecados, reconocemos nuestra condición de pecadores, vamos a ser justificados, vamos a ser redimidos a través de la sangre preciosa de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. Y ya no nos va a mirar como pecadores, sino que ahora el Padre comienza a mirarnos a través del cristal que es Cristo Jesús, y ya no nos ve a nosotros mismos, sino que ve a Cristo en nosotros, porque ahora Él habita en nosotros, Él está en nosotros, porque su sangre fue la que nos limpió, su sangre fue la que nos redimió, y ahora el Padre comienza a mirarnos a través del cristal que es Cristo Jesús. Entonces, Jesús también es nuestro intercesor, es nuestro intermediario, el único reconciliador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, ¿quieres ser cristiano? ¿Quieres comenzar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, a lo que está establecido en su palabra? Pues tienes que darte a la tarea de hacer este primer paso, y es confesar y reconocer esa vida de pecado que has llevado hasta el día de hoy y poder invitar a Jesucristo a tu vida, que solamente a través de Él alcanzamos esa justificación, ese perdón y esa redención del Señor. Entonces, bueno, este es el primer paso, ¿verdad? Confesar nuestros pecados, darnos cuenta de que nuestro pecado nos separa de Dios. Reconocer lo que Cristo ha hecho para conducirnos nuevamente a Dios. Es el segundo paso. Reconocer primero que yo soy pecador, o sea, que mi condición de ser pecador me separa de Dios. Hay una muralla, hay una pared, hay un obstáculo, y es el pecado lo que me separa de Dios. Y también debemos reconocer lo que Cristo ha hecho, ¿verdad?, para conducirnos nuevamente a Dios. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para volver a reconciliarnos con el Padre?
porque hubo una fractura, hubo un divorcio, hubo una separación en el principio cuando Adán y Eva desobedecieron. Entonces, ¿qué es pecado? Bueno, es llevar una vida de desobediencia, porque el Señor les dijo en el principio: pueden comer de todos los árboles que aquí ustedes tienen, pero no hagan esto, no coman de este árbol. Ellos desobedecieron, ¿verdad? Entonces, el pecado tiene que ver con desobedecer la ley de Dios, desobedecer los mandamientos de Dios. Un mandamiento, Él dio un mandamiento: coman de todo esto menos de este árbol. Pero ellos hicieron caso omiso a eso, ya había algo declarado, ya Dios les había dado un mandamiento y ellos desobedecieron a ese mandamiento. Y usted, pues mejor que nadie, seguramente debe conocer lo que Dios estableció también con lo largo del tiempo, los 10 mandamientos, y en algún momento todos hemos desobedecido esos mandamientos. Dice: no mentirás, no codiciarás, no adulterarás, no fornicarás, no matarás. Y resulta que si usted y yo nos ponemos a examinar a la luz de esos mandamientos, resulta que todos en algún momento hemos desobedecido, y eso nos volvió pecadores, porque hemos sido desobedientes a los mandamientos del Señor. No levantarás falso testimonio o calumnia, y tantas cosas que usted y yo sabemos que delante de la presencia del Señor, nuestro Creador, nuestro Hacedor, pues están mal, y nosotros hemos vivido a espalda a ese mandamiento, a esas leyes del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que entonces Jesucristo vino a hacer para volvernos a acercar, para que tengamos la oportunidad de restaurar esa relación que un día se quebrantó y volver a unirnos nuevamente con el Padre? Entonces, en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, fíjese lo que hizo Jesucristo. Dios mismo dice que a través de Jesucristo estaba reconciliándonos. Cuando habla de mundo, habla de nosotros, no habla en sí del globo terráqueo, sino que habla de nosotros, los humanos. A través de Cristo nos reconcilió juntamente con el Señor. Es decir, que estaba consigo, nos reconcilió consigo mismo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo son un mismo Dios, pero Él vino en forma de hombre aquí en la tierra y vino a reconciliarnos con Él mismo, para que podamos un poquito entender lo que significa esto. Entonces, Dios, a través de Jesucristo, ¿verdad? O el ministerio de Jesucristo, la misión, además de salvarnos, ¿verdad? Y perdonar nuestros pecados a través de la sangre derramada, pues reconciliarnos nuevamente consigo mismo, reconciliarnos con Dios. No imputándonos, ¿verdad? No imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Dice que Él anuló el acta de decreto que nos era contraria, todo lo que nos condenaba, todo lo que nos hacía culpables. Éramos dignos de muerte, no éramos dignos de que Jesús viniera a morir por nosotros, que éramos pecadores. Él, siendo un Dios santo, se despojó de su gloria y vino en forma de hombre a pagar un precio muy alto por nosotros. O sea, que nosotros, ante los ojos de Dios, un mundo perdido, una humanidad perdida, es lo más valioso ante el Señor, a punto de que estuvo dispuesto a entregar su vida, a despojarse de su reino, a despojarse de su gloria y humillarse hasta lo más bajo, venir como uno de nosotros, un ser humano, pero con una misión específica, que fue morir por nuestra salvación, por nuestros pecados, y no imputarnos nuestros pecados, sino hacernos libres de esos pecados, reconciliarnos con el Padre, pero también puso en nosotros esa palabra de la reconciliación. Así que usted y yo, cuando nos convertimos en seguidores de Cristo y creemos en Él, y ahora comenzamos a obedecer su palabra, también podemos llevarle a otros esa palabra de reconciliación, para que venga también a Jesús y tenga un acercamiento con Él. Isaías capítulo 53, versículo 6, ya que el pago del pecado es la muerte, Dios permitió que su propio Hijo muriera en nuestro lugar. Así manifestó su amor por nosotros, ¿verdad? Todos nosotros estábamos descarriados como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, este es algo que debemos reconocer, lo que Cristo ha hecho para conducirnos nuevamente a Dios, y este versículo especifica que Dios permitió que su propio Hijo muriera
en nuestro lugar, porque ese lugar en la cruz le pertenecía a usted, me pertenecía a mí, y Jesucristo vino a ocupar nuestro lugar, y el pecado del mundo recayó sobre él cuando estaba en la cruz, porque todos estábamos descarriados, todos estábamos apartados, desviados en la maldad, y Jesucristo, ¿verdad? Dice, mas Jehová cargó en él, hablando de Jesús, el pecado de todos nosotros. Y también está un versículo muy conocido, pero que es muy interesante para reflexionar, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por eso es que no todos somos hijos de Dios, Él solamente tuvo uno y fue Jesús, y dice, porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando usted y yo recibimos a Jesús, ahí sí pasamos a ser hijos de Dios. Pero aquí estamos hablando básicamente de que usted y yo debemos reconocer lo que Jesucristo hizo para tener nuevamente la posibilidad de acercarnos a Dios, de reconciliarnos nuevamente con Él, de restaurar esa relación que se perdió en el comienzo de la creación. Y es que fíjese todo lo que han dicho estos versículos, el sacrificio de Jesús, dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que muriera por nosotros. Y usted y yo, si queremos ser cristianos, seguidor de Jesús, que es el tema específicamente, debemos de reconocer nuestra condición de pecador, pero también debemos de reconocer lo que Jesucristo hizo para acercarnos a Dios. Y en el primer libro de Corintios, o la primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 3, confirma lo que dice Juan 3:16, Cristo murió por nuestros pecados. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y es lo que usted y yo tenemos que reconocer, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Él fue el único medio para podernos reconciliar. Él es la provisión que necesitamos para nosotros ser salvos. Y fíjese lo que hizo Cristo para acercarnos nuevamente a Él mismo, para acercarnos nuevamente a Dios. Y eso es algo que usted y yo tenemos que reconocer todos los días de nuestra vida y dar gracias a Dios por ese sacrificio, por ese amor con el que Él entregó a su Hijo, por ese amor con el que nos amó también, porque esto nos pone a pensar y nos da a entender que Él nos amó más a nosotros que a su propio Hijo, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que estuvo dispuesto a entregar su Hijo. Entonces, somos importantes, la humanidad perdida, un alma perdida, es el objeto de amor del Señor al punto de entregar a su único Hijo. O sea que tú eres importante para el Señor. Si tú te sientes perdido el día de hoy, si tú te sientes que no tienes, que eres un pecador, bueno, eres el candidato perfecto para recibir el amor y el perdón de Dios, porque por Él, por ti, por tu familia, por mí, por todos nosotros fue que Jesucristo vino y se sacrificó. Pero tenemos que tener en cuenta y reconocer ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros y apreciarlo. ¿Y cómo lo apreciamos? Bueno, recibiéndolo a Él en nuestro corazón y agradeciéndole ahora, guardando sus mandamientos. Estoy tan agradecida de Dios por lo que hizo por mí, que ahora yo voy a caminar como Él quiere que yo camine, voy a caminar en obediencia a Él, a su palabra, yo voy a cultivar mi comunión con Él, yo voy a dejar que Él direccione mi vida, porque lo que Él hizo por mí no tiene precio. Así que Dios es justo al tratar con el pecado, ha dicho infaliblemente lo que hará con él. Pero Dios encontró en Cristo una manera de perdonarnos el castigo merecido. Usted y yo merecíamos ser castigados, ser condenados, pero a través de Cristo, ¿verdad?, encontró una solución para redimirnos, para darnos la oportunidad. Y puso a Cristo en nuestro lugar e hizo que Él sufriera por nosotros. Dios considera la muerte de Cristo entonces, pues como si fuera nuestra propia muerte. Y Jesús nos dio su vida y la puso a nuestro alcance. Así nosotros podemos tener vida, su vida en lugar de la muerte. Nosotros merecíamos la muerte, pero como Cristo vino a ocupar nuestro lugar, entonces ahora tenemos vida, porque lo tenemos a Él. Recuerda que Él es el camino, Él es la verdad
y Él es la vida. Vamos por un momento a un corte y ya regresamos.